Hola, hoy vamos a hablar de Cristina Rossetti, que vivió entre 1830 y 1894. Su padre se llama Gabriele Rossetti y es un poeta italiano que emigró a Inglaterra en 1824. Es un exiliado político y de hecho su carrera era ser un estudiante de Dante y maestro de italiano en Londres. Su madre es Frances Polidori, que es mitad inglesa y mitad italiana. Fue ella quien educó a sus 4 hijos, pues había sido entrenada como educadora. Además, también fue modelo de su hijo Dante. Ellos se casaron en 1826. Tuvieron 4 hijos. En 1827, o sea, solo un año después de casarse, a María Francesca, en 1828 a Gabriel Charles Dante, en 1829 a William Michael y en 1830 a Cristina Georgina, que es Cristina Rossetti, de quien hablaremos más profundamente el día de hoy. Gabriel fue famoso con el nombre de Dante Gabriel como poeta y pintor, pero su familia solía llamarlo solo Gabriel. Todos en esta familia son súper talentosos. Por ejemplo, María fue autora de un respetado estudio sobre Dante, que ya habíamos hablado que es lo que estudiaba su papá. Además hizo libros religiosos y libros de gramática italiana y traducción, entonces muy talentosa. Gabriel, como ya hablamos, fue poeta y pintor. William era crítico de literatura y de arte y editor y además muy bueno conservando memorias, entonces, wow. Y Cristina, pues de hecho es una poeta victoriana que es considerada de las mejores. De hecho, el volver a estudiar a Cristina Rossetti es algo que se está haciendo últimamente cada vez con más énfasis, pues los estudios del feminismo la han estado reviviendo mucho y poniendo mucha atención en las cuestiones de género en su poesía y pues a todo Rossetti como poeta mujer. De hecho, en este sentido, en sus tiempos solía haber cierta rivalidad, al menos entre la crítica más que entre ellas, según lo que investigué, entre Rossetti y Elizabeth Browning, que sobre cuál era mejor poeta, que era una cuestión como que salía mucho. Sin embargo, cuando Browning murió en 1861, como que todo el mundo estuvo de acuerdo en que Rossetti era como la mejor poeta sucesora por excelencia. Mi padre solía decir que había tenido 2 hijos medio tormentosos y 2 calmados, siendo María y William los calmados y Gabriel y Cristina los que tenían un temperamento un poco más fuerte. Y el último dato curioso que tenemos el día de hoy es que pues obviamente después las mujeres en esa época no tenían acceso a educación formal, entonces cuando crecieron, María y Cristina no tuvieron acceso a educación formal y los únicos que tuvieron acceso a ella fueron William y Gabriel. Aquí inserté una frase que dijo Dante Gabriel respecto a la rivalidad esta que les comentaba entre Cristina y Browning, donde dice que después de Browning ella es la mejor poeta. Comparando un poco de su poesía, se dice que la poesía de Cristina es un poco menos intelectual y menos política e incluso menos variada, pero que en cambio tiene un gran regalo para el tono y lo lírico y que tiene una dicción perfecta, un tono perfecto y sus poemas son muy complejos, disfrazados como de simplicidad y eso a los críticos los ha maravillado durante mucho, mucho tiempo. Ahora comentando un poco más respecto a lo que les había dicho de que existían como los 2 calmados y los 2 tormentosos, aquí les dejo una frase de William donde dice que el carácter interno de Cristina era pues muy vivaz y abierto, sin embargo cuando creció fue cambiando y los otros adultos a su alrededor solían decir que se volvió como excesivamente retenida, o sea, no tenía como a ser muy abierta con los demás. En 1840 toda la familia se volvió anglo-católica, lo que es muy importante puesto que la religión y la fe son temas constantes en la poesía de Rossetti. En 1843 también fue cuando el corazón de el padre Gabriel falló
y entonces se quedó pues aparentemente ciego y fue imposible para él seguir trabajando. Y fue en este momento cuando su mamá tuvo que volver a su trabajo de maestra. María y Will tuvieron que conseguir trabajos también. Sin embargo, Dante y Gabriel continuó sus estudios de arte y Cristina fue la encargada de quedarse en su casa a cuidar a su papá. Esto es muy importante porque en 1845 Cristina tuvo su propio problema de salud. Los estudiosos de su biografía actual hay quienes dicen que los síntomas en realidad solo eran psicosomáticos para que no tuviera que hacer una aportación económica a la familia. Sin embargo, en ese momento se le detectó como condición del corazón y otro doctor dijo que estaba mentalmente enferma. También hay estudiosos que actualmente dicen que la falla, o bueno, lo que había sucedido ahí había sido incesto paternal y que esto puede verse dado que en sus poemas hay cierta idea de pecado continuo, de un secreto que no se puede nombrar y de que tiene pesadillas con un cocodrilo. Entonces, pues depende, o sea, como que parte del argumento es que como su papá estaba enfermo y habían tenido que pasar mucho tiempo juntos, es ahí cuando se había dado, pero en mi opinión siento que esta teoría no tiene suficiente sustento. Lo que sí se puede observar a lo largo de lo que se ha escrito de su vida es lo que observa William en este comentario, de que pues parece ser que estaba triste la mayoría del tiempo. Aquí les dejo dos pinturas de Dante Gabriel, su hermano, en las que ella estaba modelando como María. A los 16 años ya había escrito más de 50 poemas. De hecho, se dice que escribió sus primeros versos antes de aprender a escribir. También en 1847 su hermano era parte de la hermandad pre-rafaelita y de hecho la consideraba parte, como que la invitaba mucho a ir a las reuniones. Ella al inicio como que estuvo medio envuelta, pero después se fue separando. Pero pues muchas ideas de esta hermandad están en su poesía. De hecho, en 1848 James Collison, un miembro de esta hermandad, le pidió matrimonio y ella le dijo que no. Pero esto era por motivos religiosos, así que después él dejó de ser católico de la tradición católica romana y se cambió a la iglesia de Inglaterra y entonces ella le dijo que sí. Sin embargo, en 1850 él se volvió a cambiar al catolicismo, entonces ella le dijo que no, de nuevo, y se acabó esta relación. Pero pues también dicen por ahí los rumores que a pesar de que estuvieron prometidos, pues nunca estuvieron enamorados. O sea, al menos se dice que Cristina nunca estuvo enamorada de él. Pero pues no sé si puede haber pruebas de eso. Fue en estas fechas también que empezó a haber una crisis económica en su familia y en 1854 su padre murió. Y William, su hermano, se volvió como el principal que la mantenía. En 1862 se publicó su primer libro comercialmente. Ella ya había publicado antes, pero así como que su abuelito le hizo un libro y cosas más casuales, pero este fue como su primer libro comercial publicado y fue súper aclamado. Todo un éxito. Sin embargo, como que a pesar de que sí tenía cierta libertad para expresar todo lo que decía, sí recibía ciertas críticas por lo que publicaba. De hecho, ahorita les voy a mostrar una crítica que le hizo su hermano a ella y les voy a mostrar más bien la respuesta de ella a la crítica que él hizo respecto a cómo escribía y que no debería tomarse ciertas libertades por ser mujer. Entonces ahí estuvo la cita anterior. En 1866 recibió otra propuesta de matrimonio y volvió a decir que no. Esta venía de Bagot Cayley, que fue un estudiante de su padre y lo fue a visitar mucho en sus últimos momentos cuando seguía vivo, que ya dijimos que murió en 1854, por lo que sí hay rumores de que tal vez en estas fechas pudo haber iniciado un romance entre ellos y que sí se querían y que entonces finalmente en 1866 le propuso que tuvieran esta cosa juntas,
pero pues no sé. Ella le dijo que no y William creía que tal vez era por los problemas financieros que tenían, así que le dijo que tal vez pues podía como compartirles casa o darles una casa o pues sí, como que ayudarlos económicamente. Sin embargo, ella le dijo que los problemas no eran solo económicos y William dijo en una carta a alguien más que le había dicho que no, ella a él, por motivos religiosos. Entonces, o sea, no a William, sino al que se le propuso, pero pues no hay pruebas de esto realmente. Sin embargo, se dice que a pesar de que le dijo que no, pues fueron amigos muy íntimos o mantuvieron un romance, no se puede saber, hasta que él murió en 1883. Cuando él murió se encontraron todas las cartas que ella le había enviado, sin embargo ella dijo que no las quería de vuelta, que quería que se tiraran o se quemaran, entonces ya no hay rastro de ellas. Y después de que ella murió, se encontraron unos poemas en italiano que ella había escrito y los rumores dicen que eran para él, pero pues nunca lo sabremos verdaderamente. Ahora, de 1870 a 1872 ella se enfermó extremadamente, estaba de verdad súper enferma y consiguió curarse. Sin embargo, a partir de ese momento siempre existió la idea de que podía recaer o la enfermedad estaba siempre amenazante, entonces vivió el resto de sus días como que un poco insegura respecto a la vida. En 1872 también se empezó a descubrir que su hermano Dante Gabriel tenía problemas de alcoholismo, como que solía sufrir de insomnio, entonces para poder dormir tomaba alcohol y pues con el tiempo eso le fue dando alcoholismo. Entonces cuando William lo descubrió y además se enteró de que Dante Gabriel tenía esta idea de que Robert Buchanan estaba tratando de destruir su reputación, para lo que se supone que no había pruebas, que solo era pues como una paranoia de Dante Gabriel, pues William decidió que no estaba mentalmente estable y fue con un amigo de él para que lo cuidara. El amigo pues era doctor, entonces después de un tiempo igual Dante Gabriel logró estar mejor, sin embargo nunca pudo dejar el alcohol. Después, conforme Cristina fue avanzando en edad, cada vez tuvo un poco menos de creatividad, pero en el sentido de que como que le dedicaba menos tiempo a la poesía, pero cuando dejaba de hacer estas cosas como más artísticas, se dedicaba a escribir artículos académicos. Entonces, cuando la creatividad caía, como que lo académico revivía con potencia. Y en 1880 llegó a escribir varios artículos muy buenos de Dante y Petrarca, e incluso se dice que afirmaba ser descendiente de Laura. En 1882 Dante, su hermano, murió y en 1886 su mamá murió. No su hermano, su mamá murió. Bueno, entonces para 1892 ya había sido víctima de muchas tragedias recientes y fue en este momento cuando le dio cáncer de pecho. En 1894 murió después de esta vida tan alucinante y llena de pequeñas tragedias, de la que siempre pudo hacer arte muy bonito, o pues más que muy bonito, muy rico, digamos. Y pues después de que murió, William hizo un esfuerzo de documentar su vida. Sin embargo, ahora existen las teorías de que tal vez censuró y editó alguna de la información que encontró, y ahora la versión que tenemos de la vida de ella pues está modificada por William. Y bueno, eso es casi todo lo que tenían para decir el día de hoy respecto a la vida de Cristina Rossetti. También aquí hay un pequeño dato curioso y escandaloso, porque me pidieron que descubriera como un chisme escandaloso respecto a la familia de una amante de Dante Gabriel, que de hecho se dice que es de las 5 historias de amantes más famosas del mundo. No lo sé, pero pues esta amante se llamaba Fanny Cornford y era una prostituta que pues decía que se había acostado con Dante Gabriel. Y entonces se supone que esto nunca se pudo probar, pero que después de que murió la esposa de él empezó a mantener a
Fanny. Entonces, pues como que según eso es la prueba de que sí tenían toda una historia de amor y estuvieron juntos mucho tiempo y de hecho se dice que vivieron juntos, pero que después él como que siguió adelante con su vida y entonces fue cuando le empezó a pagar una casa a ella a pesar de que ya no estaban juntos. Y pues no lo sé, más o menos así va el chisme. Seguro es un poco más enredoso en la realidad, como todos esos chismes, o tal vez mucho menos, y entonces pues solo sea el chismo cada vez más en el tiempo. Y pues ya al final les dejo las dos únicas fuentes que utilicé para darles esta explicación.